Hemos estado viendo hace unos domingos atrás, un poco más de un mes, comenzamos a ver algunos textos particularmente de este libro, el libro de Deuteronomio. Es el quinto libro de la Biblia, como bien sabemos, y lo titulamos el libro de la palabra de Dios porque si ustedes comienzan a apuntar, comienzan a leer Deuteronomio completo y comienzan a apuntar los textos que hablan sobre la palabra, sobre los decretos, estatutos y mandamientos que el Señor entregó a Israel, van a darse cuenta inmediatamente que es precisamente el centro de todo lo que Moisés transmitió a Israel. Era la palabra de Dios, era lo que debía moldear al pueblo, lo que debía instruir, pero debía también transformar, no solo dar información respecto a quién era Dios y cuál era su plan y su propósito, sino producir cambios sustanciales en aquellos que pertenecían a ese pueblo que Dios escogió soberanamente para ser el vehículo de su revelación. Por lo tanto, Deuteronomio es sin lugar a dudas el libro de la palabra, el libro del Antiguo Testamento que más enfatiza la importancia superlativa de la palabra de Dios para el pueblo. Y nosotros lo tomamos precisamente por eso, porque no podemos, nunca vamos a poder hacer lo suficiente enfatizando una y otra vez la importancia absoluta de la palabra de Dios. Más aún en tiempos de relativismo filosófico, no hay verdad, o cada uno tiene su propia verdad. Relativismo moral, no hay nada bueno ni malo, depende de la perspectiva de cada uno. Eso es lo que la sociedad nos dice y nos da todo el tiempo a través de los medios masivos de comunicación, que también tienen una dirección al respecto, tienen una línea editorial con el propósito de meter un solo pensamiento. Por eso la gente comienza muchas veces a pensar de una manera casi como autómatas, como personas que no tienen sentido común, ni reflexión propia, ni análisis, ni lógica en sus pensamientos, porque se dejan llevar por lo que les dicen a través de los medios masivos de comunicación día tras día. Por lo tanto, como pueblo de Dios, como iglesia del Señor Jesucristo, necesitamos ir a la palabra y necesitamos profundizar en ella y necesitamos recordar que esta es la guía infalible que tenemos, que es absoluta, que no es relativa, que está completa en sí misma y que tiene el poder para cambiar la vida de las personas, que es lo más importante en términos prácticos. Ahora, considerando que Deuteronomio es el libro de la palabra, necesitamos entender algo muy interesante al respecto, porque Moisés fue guiado por Dios, enviado por Dios, no solo para sacar al pueblo de Israel de Egipto, que normalmente lo consideramos como la gran obra de Moisés cuando lo pensamos en términos humanos, pero en realidad lo prioritario de Moisés, o lo que Dios quería hacer a través de él como instrumento, era llevar al pueblo a la tierra que fluye leche y miel, como dice normalmente, que es una forma expresiva, una especie proverbial, una frase proverbial para decir que es una tierra de mucha provisión y promisión para el pueblo de Israel, donde se iban a asentar, iban a dejar de vivir como nómades. Durante 40 años, recuerden, anduvieron por el desierto, luego iban a entrar a una tierra que el Señor había prometido que les daría. Ahora, en ese contexto, entonces, el Señor le daba una ley que lo rigiera, una ley que estuviese sobre cualquier consideración humana, sobre cualquier reflexión humana, sobre cualquier conjetura que ellos podrían hacerse respecto de cómo debían vivir. En medio de esa situación, entonces Moisés instruye al pueblo, y este es el tema del libro de Deuteronomio, instrucción. Les repite la ley que había dado años antes el Señor cuando estaban en el monte Sinaí, cuando desde los cielos, cierto, con relámpagos, truenos, manifestaciones del poder y la gloria de Dios, Dios reveló a través de Moisés esta ley especial que debía ser la que conduciría al pueblo. Ahora, en el capítulo 5 de Deuteronomio, tenemos precisamente la reiteración de esta síntesis de la ley, que era el decálogo, ¿verdad? Estos 10 mandamientos, como se le conocen normalmente, y que, como dije, eran la síntesis y el fundamento de todas las otras leyes de tipo ceremonial y civil que el Señor iba a dar también a los israelitas, permaneciendo esta ley moral como se conoce, los 10 mandamientos como
de la cual procedía toda conducta o debía proceder toda conducta en relación con Dios y en relación con los hombres. En este libro, entonces, Moisés va a desarrollar una vez más y va a insistir una y otra vez en la importancia de recibir esta instrucción de parte de la palabra de Dios. Recordemos que es escrito este libro a los israelitas que tenían menos de 20 años cuando salieron de Egipto, porque todos ellos, excepto Josué, Caleb, murieron en el desierto por su incredulidad, tal como dice Hebreos capítulo 3, versículos 7 al 19. La razón por la cual estas personas de más de 20 años que salieron de Egipto no entraron a tomar posesión de la tierra prometida fue por su persistente incredulidad. Estos estaban entonces los que Moisés instruye por mandato de Dios en los llanos de Moab frente a Jericó, a punto de entrar a tomar posesión de la tierra prometida conforme a la promesa que Dios había hecho. Al entrar a Canaán se encontrarían con un mundo distinto que ellos no conocían. Habían salido de Egipto, un mundo donde el politeísmo era una de las cosas más notorias, donde también entonces la situación moral no era la apropiada, porque cuando la teología está mal, cuando las creencias son equivocadas, los valores están equivocados también y las acciones en consecuencia son deplorables. Y eso pasaba en Egipto y eso iba a pasar también en Canaán. Era un pueblo totalmente, o muchos pueblos, en realidad muchos reinos pequeños en Canaán, que tenían una multiplicidad de dioses y que adoraban a sus dioses a través de cosas macabras, como por ejemplo entregar a sus bebés, a sus niños recién nacidos en los brazos de Moloc, uno de los ídolos que tenía los brazos extendidos, una figura alta con los brazos extendidos y con una fragua de fuego en medio de esos brazos donde lanzaban los niños, supuestamente para apaciguar la ira de esos dioses de la imaginación de los hombres. Pero Israel era distinto, o debía ser distinto. ¿Por qué? Porque Dios lo había escogido, porque Dios lo había escogido para sí, y porque Dios entonces había puesto sobre ellos una marca distintiva que tenían y que tenían ellos en comparación o en contraste a todos los demás pueblos, que era la palabra de Dios, que estaba cercana a ellos y que la palabra de Dios entonces debía regir sus conciencias y la conducta de ellos, incluso en sus relaciones interpersonales. Y esta singularidad que tenían debía entonces estar bajo la autoridad de la palabra de Dios. Debían vivir bajo la autoridad de la palabra de Dios. No solo escuchar, conocer intelectualmente, sino vivir bajo esa premisa. Por esa razón entonces Moisés recapitula la promulgación de la ley, reitera el corazón de la misma sintetizada en los 10 mandamientos y recuerda las circunstancias que acompañaron la entrega de la misma. En el capítulo 5, versículos 22 al 31 tenemos eso. Todo esto con el fin de enfatizar la importancia superlativa de la palabra de Dios y la necesidad de vivir bajo esa autoridad. Versículos 32 y 33 del capítulo 5. Mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Esa era la razón. Ese era el propósito principal, que Dios fuese conocido como un Dios glorioso, lleno de bondad y misericordia en el pueblo, pero que también este pueblo fuese bendecido por medio de la obediencia y la sumisión a esa palabra que Dios había entregado como guía infalible para ellos. Es entonces que Moisés procede a exponer más particularmente y hacer cumplir las doctrinas cardinales y esenciales del Decálogo del capítulo 6 en adelante. La naturaleza y los atributos de Dios debían ser conocidos a tal punto que cuando las personas escucharan la ley pudiesen entender que quien estaba revelándose a través de esa ley, hablando a través de esa ley, era precisamente Dios. Dos objetos se indican en Deuteronomio 6, capítulo
capítulo 6, quiero decir versículos 1 al 3. Primero, la gloria de Dios y el bienestar del hombre como los grandes objetivos que tienen en vista. Ambos se fusionan en la obediencia y el sometimiento a la autoridad de la palabra. La gloria de Dios y el bienestar del hombre. Y estos son los principios que rigen toda la Escritura. La gloria de Dios y el bienestar del hombre. Y es muy interesante porque estos se fusionan, como acabo de decir, precisamente cuando hay obediencia y sometimiento a la palabra de Dios. Allí Dios es glorificado y el hombre es bendecido. Y eso es lo que dicen los versículos 1 al 3. Los leemos nuevamente. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Ahí está. La gloria de Dios para que temáis al Señor, para que obedezcas sus mandamientos y para que así también te vaya bien y puedas ser prosperado en todo sentido en la tierra que Dios te dará. El bienestar del hombre y la gloria de Dios. Y en este sentido podríamos decir en orden adecuado la gloria de Dios y el bienestar del hombre. Cuando Dios es glorificado, el hombre es bendecido. Cuando colocamos a Dios en el centro y su palabra, entonces la iglesia es bendecida. Cuando colocamos al hombre en el centro de todo, entonces el hombre no recibe ninguna bendición, porque se pierde en su egocentrismo y obviamente deja de lado a Dios. Pero cuando Dios es el centro, todo lo demás calza en su lugar. Ahora, una mirada general a estos 3 versículos del capítulo 6 nos permiten ver algo muy interesante. Versículo 1. Y estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó. Y aquí está la primera singularidad. Noten que Moisés se sabe como un instrumento de Dios y no como el origen de la palabra de Dios. Esto parece lógico, parece evidente, ¿cierto? Cuando nosotros nos paramos en un púlpito, no somos el origen de la palabra, no nace de nosotros, no es creación de nuestra mente, sino que procede directamente de Dios y nosotros simplemente un vehículo que transmitimos la verdad de Dios. Y eso es lo que aparece allí. Notemos cómo enfatiza en el verso 1 que Jehová vuestro Dios mandó. Es la orden de Dios. Es el imperativo de Dios. Aquí tenemos la autoridad de la palabra que proclama. Es Dios mismo el origen, es la voz del Omnipotente, no las propias conjeturas de un hombre como Moisés. Por eso equivocamos el camino cuando enseñamos el Antiguo Testamento en función de los personajes del Antiguo Testamento y no de Dios que usa a los personajes. La clave para que saliera Israel de Egipto no es Moisés, es Dios. La iniciativa es de Dios, el poder es de Dios, la guía es de Dios y la palabra que debían seguir para andar conforme a la voluntad de Dios es precisamente de Dios. No son sus pensamientos, los pensamientos de Moisés, sino los de Dios. No revelan su voluntad, sino la de Dios. No es su plan como guía del pueblo, sino el plan de Dios para su pueblo. Y allí la importancia entonces de que nosotros como iglesia siempre tengamos eso en consideración. No es quien predica y quien expone las escrituras de este lugar el importante, sino Dios es el importante. Cuando nosotros nos paramos en un púlpito y hablamos de nosotros, ya no estamos hablando de la palabra de Dios. Cuando nos paramos y decimos esto es lo que Dios dice, esto es lo que Dios reveló en estos 66 libros inspirados por el Espíritu Santo, entonces podemos entender que se está apuntando a Dios y se está glorificando a Dios. Esta enseñanza tiene autoridad en sí misma. Por tanto, todo el pueblo de Dios está llamado a vivir bajo esa autoridad. Cuando tenemos esa comprensión que esta es palabra de Dios, entonces también nuestro sometimiento y nuestra obediencia es al Dios de la palabra.
Yo quiero que vayamos brevemente a Éxodo, porque Moisés entendió esto en primera persona, de una manera especial. Del capítulo 25 del libro de Éxodo en adelante hasta el capítulo 40, donde termina el libro, hay una frase que se repite una y otra vez, y que refleja precisamente que Moisés entendió que la palabra de Dios debía ser obedecida en primer lugar por él, porque Dios era el que instruía. Yo quiero que vayamos primero al capítulo 25 y veamos el versículo 40. Cuando Dios instruye a Moisés para que construya el tabernáculo, dice: mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Otra vez, no era lo que Moisés quería hacer, la forma en que él quería darle al tabernáculo, sino lo que Dios había establecido, la forma en que Dios había establecido que lo hiciera. Capítulo 27, versículo 8. Lo harás hueco de tablas de la manera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. Es un mandato, no es una petición simplemente que Moisés podía ignorar o modificar lo que Dios había establecido. Tenía que ser específicamente como Dios lo decía. Más adelante tenemos una serie de otros textos bíblicos que hablan de lo mismo, hasta que llegamos, por ejemplo, al capítulo 40 y el versículo 32, y nos damos cuenta que esto es lo que Moisés siempre hizo. Esta es la frase que se repite. Primero, hazlo como yo te mando, y luego se repite esta frase en obediencia absoluta a lo que Dios había establecido. Versículo 32. Cuando entraban en el tabernáculo de reunión y cuando se acercaban al altar, se lavaban, como Jehová había mandado a Moisés. Es decir, Moisés aprendió en primera persona la importancia superlativa de la palabra de Dios. Él era un instructor después al pueblo, pero antes había sido instruido por el pueblo. Del mismo modo como Esdras, como aparece en Esdras capítulo 7, versículo 10, donde dice que Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová y para enseñarla. Primeramente somos instruidos y luego instruimos a otros, pero nosotros tenemos que entender que esta palabra es la más importante, no hay nada más trascendente, porque por el poder de la palabra se produce la salvación de las personas y por el poder de la palabra se produce la edificación de aquellos que han sido salvados. De esta autoridad absoluta de la palabra, de este principio esencial, a saber que la palabra de Dios es autoritativa para su pueblo, se derivan varias acciones que se requiere que hagamos como deberes en el capítulo 6, versículos 1 al 3. Vamos a ir puntualizando algo muy sencillo y algo evidente que brota de la misma narrativa, pero nos ayuda a poder reflexionar un poco, meditar más y aplicar lo que nos está diciendo la Escritura. Primero, la palabra debe ser enseñada. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. O sea, lo que estaba haciendo Moisés con el pueblo no era de parte de una iniciativa de parte de él, sino era lo que Dios le había mandado que hiciera. La palabra de Dios revela el carácter de Dios. Revela la naturaleza de Dios. Nos dice quién es Dios y cómo es Dios. Nos dice cuáles son sus atributos inherentes. Nos dice cómo Dios entonces, por ser quien es y por haber hecho lo que hizo, merece la gloria, la honra y la alabanza. Esto nos ayuda a entender que cuando vamos a la palabra, nosotros vamos a ella porque es la autorrevelación, la carta de presentación del único Dios verdadero. Hay personas que dicen, ¿por qué hay tantas ramas del cristianismo? ¿Por qué hay tantas expresiones del cristianismo tan a veces distintas o disímiles entre sí? Y evidentemente aquí hay un problema. El problema es que a pesar de decir muchas de las ramas que aparecen como cristianas, que son cristianos, es porque no se basan en una sola autoridad. Cuando nos basamos en una sola autoridad, entonces podemos tener algunas pequeñas diferencias de apreciación, pero no podemos tener diferencias en lo esencial.
¿Por qué? Porque la palabra de Dios revela a Dios tal como es, no como nosotros lo imaginamos. La palabra de Dios nos revela a Dios para que nosotros lo interpretemos en forma emocional o sentimental, sino para que lo interpretemos objetivamente. Antes de amar y servir a alguien debemos primeramente, ¿qué cosa? Conocerlo. Tener un conocimiento profundo de Dios es lo que va a permitirnos saber cómo comportarnos delante de ese Dios. Es imprescindible entonces para ello conocer la palabra, para conocer al Dios de la palabra. Y para ello debemos enseñar al pueblo el carácter y la voluntad de Dios. Por eso la teología propia, como se llama, el conocimiento de Dios, de sus características esenciales, de su naturaleza, es fundamental. Sin ella nosotros estaríamos completamente perdidos y haríamos un montón de conjeturas. Y eso pasa cuando se deja la Biblia de lado. La gente empieza a imaginar cómo es Dios. Y entonces alguien dice, mira, la Biblia dice que Dios es soberano, lo que significa que hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere y dónde quiere. Y las personas dicen, no, no puede ser. Yo no creo en un Dios así. Mira, la Biblia dice que Dios escoge antes de la salvación del mundo a quienes van a ser salvos. No, yo no creo en eso. Ahora, esa persona que refuta aquello que se está enseñando conforme a la Escritura es simplemente porque no conoce la Escritura. Y porque se ha imaginado un Dios que no es el Dios de la Biblia. Y por eso es tan imprescindible que nosotros enseñemos lo que dice la Biblia respecto al carácter de Dios. La raíz primaria de la palabra traducida enseñar en el hebreo es aguijonear. Por implicación, enseñar. Para los orientales tenía también la implicancia de adiestrar, instruir, siendo la vara un incentivo. Es decir, las personas enseñaban a sus hijos y enseñaban también en términos de producir una disciplina. Es decir, la misma enseñanza era disciplinaria al mismo tiempo. Y por eso se pensaba en la vara como un incentivo oriental para que esta instrucción penetrara y llegara a producir convicción en las personas. También se traduce en algunos contextos como aprender, como oír, como adiestrar, como ensayar, como preparar, capacitar. Esto es la enseñanza. La enseñanza es el acto de hacer que digamos, lo que se enseña, el mensaje propiamente tal, llegue al corazón de las personas, produzca cambios sustanciales en su vida. Enseñar no es transmitir meramente información. Los orientales entendían eso y por eso utilizaban la palabra yará, que significa precisamente esto que estamos diciendo, es decir, una instrucción que penetrara todo el ser de la persona. Por lo tanto, Dios no le dijo meramente a Moisés, Moisés, transmite enseñanza a este pueblo, sino que prepáralo, capacítalo, instrúyelo, adiéstralo, para que pueda vivir bajo la autoridad de la palabra. Y no es eso lo que dice el famoso texto de 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16 y 17, es precisamente eso lo que dice. Toda la Escritura es inspirada por Dios, de allí su procedencia, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. De allí su procedencia, ¿cierto? Inspirada por Dios, de allí su utilidad y de allí su finalidad. ¿A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra? Preparar, capacitar, adiestrar. Es como una especie de, si lo vemos en sentido cierto metafórico, como una especie de ejército donde se instruye, donde se guía, donde se disciplina. Y finalmente las personas aprenden la doctrina militar para poder hacer la tarea que les es propia de la institución a la cual pertenece. Así también entonces la iglesia es un centro de instrucción, es un centro de entrenamiento, es fundamental que podamos reunirnos precisamente para poder instruir a través de la palabra, para que hayan personas capacitadas para posteriormente también hacer lo mismo con otros.
Vemos que es Dios mismo quien ordena a Moisés que instruya al pueblo. Dios sabía los peligros que encontrarían en Canaán, sabía que la mente del pueblo era frágil y que pronto se podrían olvidar de lo que Dios había hecho y del Dios verdadero. Y que podían darle la espalda a Dios y poder tomar su propio camino. Lamentablemente eso es lo que sucedió, a poco de andar. Por eso en el mismo libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, versículo 12, nosotros tenemos ya una instrucción para que no se olvidaran de quién era Dios y lo que había hecho por ellos. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Cuídate, no te olvides. Recuerda permanentemente, capítulo 8, versículo 11. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos. Versículo 14 del mismo capítulo 8. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Versículo 18. Sino acuérdate de Jehová tu Dios porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Versículo 19. Más si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios. ¿Por qué tanta insistencia en el mismo tema? ¿Por qué tantas advertencias? Porque el Señor conoce el corazón de su pueblo y conoce también nuestro corazón. Y sabe que somos de memoria frágil y muy fácil de olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros. Así como los israelitas podían olvidar fácilmente que el Señor los había sacado de la esclavitud. A tal punto se olvidaron que ellos dijeron: estábamos mejor en Egipto. Teníamos carne para comer, nos sentábamos a las ollas de carne y comíamos todas estas cosas que son tan apreciadas hasta el día de hoy por los orientales, cebollas, ajos, puerros, y ellos lo mencionaron así. Nosotros estábamos tan bien, teníamos todo lo que necesitábamos. ¿Saben lo único que se olvidaron? Que eran esclavos. Pero querían volver a ese lugar, porque se habían olvidado de la bondad de Dios. ¿Y pasó mucho tiempo que se olvidaron? No, muy poco tiempo. Empezaron a murmurar porque necesitaban cierto pan para comer. El Señor les dio pan del cielo. Empezaron a murmurar porque no tenían agua para beber en el desierto. El Señor les dio agua de la roca. Sin embargo, a pesar de todo eso, como repite el Salmo 78, ellos se olvidaron fácilmente de la bondad de Dios. Entonces, ¿para qué enseñar esta palabra? ¿Para qué enseñar una y otra vez estas instrucciones de Dios? Para que no nos olvidemos de la extraordinaria misericordia, la gracia y la bondad de Dios. Esta acción de adiestrar, de instruir, de preparar a una persona, a un grupo de personas es fundamental y debe hacerse siempre y consistentemente. No existe ninguna enseñanza más importante que la que tiene como contenido esencial al único Dios verdadero. Esa palabra que deriva como fuente primaria de Dios mismo es la única que puede despertar la fe de las personas. Conocemos bien el texto de Romanos capítulo 10, versículos 13 al 15, ¿verdad? Ese momento donde el apóstol Pablo está exponiendo esta famosa carta de profundidad teológica extraordinaria, y en el capítulo 10 el apóstol Pablo dice cómo se llega a la fe, cómo se despierta la fe. Yo quiero leer del 13 al 15 del capítulo 10 de Romanos. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Cómo pues invocarán al Señor para tener salvación si no han creído? ¿Y cómo creerán si no han oído? Es decir, la presentación de la palabra de Dios, en este caso es particular del Evangelio, es esencial para que las personas lleguen a la fe. Todo lo demás es
superficial. Si nos juntamos como iglesia y empezamos a conversar de las situaciones y las circunstancias de la vida y empezamos a tratar de arreglar el mundo, como decimos cuando conversamos coloquialmente por ahí, no sería de ningún provecho pertenecer a la iglesia. Pero cuando escuchamos la palabra del Dios verdadero, entonces las cosas cambian absolutamente, porque es la única que llega a producir fe en el corazón de las personas en la palabra de Dios. Esta es la razón del establecimiento de pastores y maestros en la iglesia, Efesios capítulo 4, versículos 11 al 16, para poder capacitar a aquellos que han de servir al Señor, preparar. La enseñanza es fundamental. Una iglesia sin enseñanza no tiene razón de ser. Y una iglesia sin enseñanza de la palabra de Dios no es más que un club social. Estas personas escogidas por Dios, los que aparecen ahí en Efesios capítulo 4, versículo 11, están llamados a predicar a tiempo y fuera de tiempo, instando, redarguyendo, reprendiendo, exhortando con toda paciencia y doctrina, le dice el apóstol Pablo a Timoteo en el 2 Timoteo capítulo 4, versículo 2. Y todo esto lo estás haciendo, dice, permanentemente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Por tanto, es un mandato solemne. El mandato solemne que le encargó Dios a Moisés es: enséñales, instrúyelos, capacítalos. El mandato solemne que el Señor nos ha entregado a nosotros los pastores es exactamente el mismo. Y por eso es que la evaluación de quienes hemos sido llamados a esta tarea tiene que ver con la fidelidad a la palabra de Dios esencialmente. La instrucción de la palabra de Dios debe ser reiterativa, persistente y paciente. Nunca debemos cansarnos de sembrar y sembrar, aunque aparentemente no existan mayores frutos. Aunque aparentemente no haya un crecimiento explosivo de la iglesia como la mayoría de la gente quiere ver, pero hay que sembrar pacientemente. Y saben, a lo largo de los años el Señor siempre produce fruto. Siempre produce fruto. Produce fruto de salvación en personas que escuchan por primera vez el Evangelio por la obra del Espíritu Santo, aplicando ese Evangelio a sus corazones. Produce fruto en personas que han escuchado durante años y de pronto son transformadas en personas con convicciones profundas. Producen fruto de tal manera que esas personas ahora ven la vida de otra manera e interpretan la realidad a través de las Escrituras. Produce fruto y transformación en todo lo que el Señor hace, porque Él prometió que su palabra no volverá vacía, sino que hará aquello para lo cual la envió: enseñar, capacitar, preparar. Ese es el deber que tenemos con la palabra de Dios. Segundo, que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Y aquí está la aplicación de la misma palabra, de la misma enseñanza. Se puede capacitar, instruir, preparar, adiestrar a las personas a través de la enseñanza de la palabra, pero aquí hay receptores que tienen que estar atentos a ella. No solo en el sentido intelectual, porque muchas veces enfatizamos esta parte que sí es importante, porque se necesita comprender la palabra para poder vivir bajo ella, pero se requiere también, y esto es lo segundo, la palabra de Dios debe ser obedecida. La palabra de Dios debe ser obedecida. El Señor colocó al final del Sermón del Monte una parábola bien conocida, la parábola de los 2 cimientos, ¿recuerdan? Y en esta parábola de los 2 cimientos, el Señor mostró que ambos constructores, el que construía sobre la roca y el que construía sobre la arena, ambos habían escuchado la misma verdad. Ambos habían escuchado la misma palabra, la misma instrucción, la misma enseñanza, pero uno construyó sobre la roca y otro sobre la arena. Y el que construyó sobre la arena dice que escuchó,
pero obviamente construyó de acuerdo a su propio criterio. Escuchó, pero no obedeció. El que construyó sobre la roca, él escuchó y obedeció. Y la obediencia fue lo que dio lugar a que construyera una casa sólida sobre un fundamento firme y fuerte, y vinieron los vientos y las lluvias, y entonces no pasó nada con esa casa, mientras que la otra que se construyó sobre la arena fue derribada. ¿Cuál es la aplicación práctica de esta parábola? No sacamos nada con oír la verdad si no vivimos la verdad. No sacamos nada con estar todo el tiempo, incluso leyendo libros, comprando libros, ¿cierto? Y leyendo una y otra cosa, como en el día de hoy se ha dado como una especie de, casi de jactancia. ¿Cuántos libros se leyó en el año? Y lo colocan en las redes sociales. Eso no tiene ninguna importancia si no hay obediencia a la palabra de Dios. Para que los pongáis por obra. Los mandamientos de Dios constituyen la regla de vida y conducta. Poner por obra es una frase que indica hacer en el más amplio sentido de la palabra. Cuando se trata de los mandamientos de Dios, indica el sometimiento activo del que es instruido por ellos, en ellos. El sometimiento activo significa que simplemente no yo digo, sí, es verdad y agacho mi cabeza. No. El sometimiento activo es que yo me someto a la autoridad de la palabra porque procede de Dios, porque tiene autoridad divina, y entonces yo voy a seguir las instrucciones de Dios. Es una acción propiamente tal. La obediencia es una acción. Platón y otros filósofos griegos enseñaron que la perfección consistía en la conformidad con ciertas formas o ideas establecidas para el hombre por su creador. Pero para que una cosa sea patrón o medida de otra, debe ser absoluta y verdadera. Y esa cualidad solo es propia de la palabra de Dios. Tiene que ser absoluta y verdadera porque tiene que ser algo seguro en el cual voy a basar mi fe. Si yo viera que este libro es cambiado cada semana o cada año o cada 10 años, entonces no tendría ninguna certeza respecto a lo que creo, ¿verdad? Pero cuando yo veo que esta Biblia, que terminó de ser, de contener, ¿cierto?, de ser impresa por primera vez alrededor del año 100, poco después del año 100 después de Cristo, ya han pasado 19 siglos, casi 20 siglos, yo tengo que decir, esta es la palabra de Dios inmutable. Y entonces mi fe está basada en algo real, en algo que es verdadero y absoluto. Los sofistas, otros tipos de oradores griegos que enseñaban mentiras de una forma convincente, estas personas persuadían a la gente de su tiempo de que no hay nada fijo y permanente. El pensamiento posmoderno del día de hoy, tan en boga, nos dice que nada es absoluto, todo es relativo, no hay nada malo ni bueno intrínsecamente, que no hay ninguna posibilidad de determinar que algo es mentira o que algo es verdadero, porque depende de la apreciación de cada uno. Nuestros sentidos nos engañan. Las leyes de la naturaleza cambian, dicen. El bien y el mal, la virtud y el vicio son fantasías y varían con los sentimientos y gustos individuales. Esto es lo que se enseña en el día de hoy. Y se enseñó también en el mundo griego de los intelectuales famosos, de los grandes filósofos. Pero la ley de Dios es inmutable. La ley de Dios es inmutable. No hay cambio ni variación en él porque viene de un Dios que no tiene cambio ni variación. La verdad de Dios es segura y eterna. Él ha dado reglas para la vida moral y la conducta que no están sujetas a debate. Y eso me llama la atención cuando hay creyentes que piensan que debatiendo con los incrédulos sobre la veracidad de esto otro, van a convencerlos para llevarlos al conocimiento de Cristo. ¿No? Nosotros no damos explicaciones sobre la existencia de Dios porque la palabra de Dios asume que Dios existe. ¿Cómo comienza el Génesis capítulo 1, versículo 1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el original dice en el principio Dios.
En el principio Dios creó los cielos y la tierra, es decir, da por hecho que Dios es una realidad. Y no explica, ni da razones, ni trata de justificar, ni trata de hacer una defensa del hecho de que Dios existe, simplemente Dios es y nosotros creemos eso porque la palabra de Dios lo revela. Nuestras propias sensaciones no deben ser expuestas, nuestras propias opiniones no deben ser exaltadas como estándares de verdad. Porque mi opinión o la opinión de cualquier persona, ya sea el personaje más famoso de esta tierra, no tiene ninguna importancia. Lo que tiene importancia es esto: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Vivir bajo la autoridad de la palabra es lo que Dios siempre ha demandado a su pueblo. La obediencia no es una opción para el creyente, es su máximo deber y su gran privilegio. No basta con escuchar la verdad, hermanos, no basta con escuchar la verdad. Es necesario someter nuestra vida bajo su autoridad. Claro, no llegamos a la perfección en el cumplimiento de los deberes que Dios nos ha dado. Nadie está diciendo eso, pero hay un estándar y siempre debemos apuntar a ese estándar. El apóstol Pablo dijo: prosigo a la meta, y estaba mirando la meta como su principal objetivo. Dios no va a rebajar nunca sus estándares, siempre los va a mantener allí y nosotros hemos de apuntar a ellos siempre. Oír la verdad genera un compromiso para vivir conforme a esa verdad en la que hemos sido instruidos. Por eso somos responsables. Entre más escuchamos de la palabra, más responsables somos delante de Dios. Es peligroso escuchar a Dios y vivir bajo nuestros propios parámetros. Somos muy dados a escuchar y seguir los designios de nuestro corazón. Miren que el Señor nos conoce tan bien y lo revela en su palabra. Números capítulo 15, versículos 37 al 39. Noten cómo otra vez Él sabía que se olvidarían fácilmente la palabra de Dios y entonces se establece una forma de poder recordarles una y otra vez la importancia de la palabra. Versículo 37. Y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul. ¿Cuál era? ¿Para establecer un ritual? No. Miren lo que dice enseguida. Y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra. Esa era la razón. Ese era un elemento que ayudaba a recordar. Y a recordar lo principal, que ellos eran depositarios de la palabra de Dios, habían sido enseñados en ella y en consecuencia debían obedecerla. Pero ¿qué es lo que dice a continuación? Esta frase que viene es muy interesante. Y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. Fíjese lo que le dice el Señor aquí. El Señor sabe que ellos iban a mirar en pos de su propio corazón. Hermanos, si nosotros estamos expuestos a eso constantemente, nuestros pensamientos a veces son más influenciados por el mundo que por la palabra de Dios. Nuestro corazón y nuestros sentimientos y emociones a veces son dominados por lo que el mundo enseña y no por lo que Dios enseña. Los conceptos de amor que debe manejar la iglesia son totalmente distintos a lo que el mundo considera. Y entonces nuestro engañoso corazón nos puede conducir lejos de Dios. Y por eso el Señor dice: recuerden que ustedes deben obedecer los mandamientos. Ese es el objetivo. Cuando un piloto que tiene la responsabilidad sobre 300 o más personas en un Boeing, en un avión grande de los que existen el día de hoy, llega a perder un poco el sentido, producto de que ha volado muchas horas, le llaman, es un mal, una situación que les pasa a algunos cuando vuelan muchas horas, que se pierden, como que se van en un momento determinado. Si ese piloto no mirara los controles permanentemente y no dependiera, digamos, y dejara de depender de su cabeza, porque su cabeza está distorsionada,
entonces seguramente el avión se estrellaría. Es necesario de que él confíe en los controles, porque ellos le están indicando una realidad objetiva. A veces nosotros nos perdemos en nuestros propios pensamientos y nuestro corazón nos desvía del camino cuando hay una verdad objetiva a la que debemos atender. Estos son los controles para nuestra vida. Dios nos enseña, Dios nos dice, esta es la verdad. Y tenemos que tener cuidado de mirar nuestro propio corazón o depender de nuestros sentimientos para tomar nuestras decisiones. Más adelante también va a decir lo mismo. En el libro de Jeremías, gimiendo por el juicio de Dios sobre su pueblo, repite las palabras de Dios. Dijo Jehová: porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella, antes se fueron tras la imaginación de su corazón. La voz del corazón a veces es más fuerte que la voz de Dios. Pero la voz de Dios tiene que prevalecer sobre la voz del corazón. No importa lo que nos digan nuestros pensamientos y sentimientos en un momento determinado, importa lo que Dios ha dicho. Así se produce la obediencia consecuente. Es interesante observar por medio de la enseñanza de la palabra que los mandamientos, decretos y estatutos del Señor son para proteger a su pueblo. Por lo tanto, la obediencia a los mismos es un beneficio para quienes obedecen en primer lugar. Son las cuerdas invisibles que Dios ha tendido en nuestro camino para que andemos por sus sendas, librándonos de ir por un camino de muerte. La obediencia a la palabra de Dios no debe ser un deber pesado, sino un privilegio y una satisfacción. No solo se debe enseñar la palabra, sino se debe obedecer la palabra. En tercer lugar, la palabra de Dios debe producir temor a Dios. La palabra de Dios debe producir temor a Dios. Versículo 2. Para que temas a Jehová tu Dios. Y noten que obedeciendo es como un círculo virtuoso. Siendo enseñado se debe obedecer. Obedeciendo se crece nuestro temor a Dios. Y esto aumenta nuestro conocimiento práctico y vivencial de Dios. El temor a Dios es el respeto, la consideración y la obediencia que procede del conocimiento de su carácter. Es, por tanto, el principio más poderoso que lleva a la obediencia. El amor al legislador engendra respeto por su ley. No podemos honrar a un maestro ni ser fieles en su servicio sin amor por su carácter. Y aquí hay tres cosas. Debemos ser enseñados para conocer a Dios, el conocimiento de Dios, el carácter de Dios, los atributos de Dios, como hemos dicho ya reiteradamente en esta exposición, son los que me llevan a un mayor temor reverencial a Dios, porque el conocimiento de Dios produce temor reverencial. Pero el temor reverencial me lleva a la obediencia a Dios. Y así esa obediencia me lleva a un conocimiento práctico de Dios, y ese conocimiento práctico a mayor temor de Dios, y eso a una mayor obediencia. Es un círculo virtuoso. El conocimiento de Dios es el fundamento del temor a Él y la obediencia la consecuencia lógica. Nuestra obediencia se ilumina con el temor reverencial que procede de un conocimiento más profundo del carácter de Dios. Este conocimiento debe pasar de generación en generación con fin de preservar el temor a Dios y la consiguiente obediencia y sometimiento al Señor. Para que temas a Jehová, tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida. Esa es la instrucción clara de la palabra. Hermanos, hay cosas que nosotros no podemos manejar, ¿verdad? Pero como por ejemplo la fe personal, esa es algo personal de cada uno, pero sí lo que podemos hacer es instruir a los hijos, instruir a los nietos para que puedan seguir el camino del Señor. Duele el corazón cuando
los hijos o los nietos van por un camino equivocado, pero también es cierto que nosotros somos responsables de instruirles con la palabra de Dios, para que teman al Señor. La palabra temer aparece 350 veces en el Antiguo Testamento. Muchas de ellas, la mayoría de ellas referido a temer al Señor. 350 veces. El Salmo 128, versículo 1, habla de temer como sinónimo de obediencia, temer y obedecer. El Salmo 128, 4 habla de temer para ser bendecidos. Y el Proverbios capítulo 3, versículo 7 habla de temer para santificar nuestra vida. El temor no es simplemente una doctrina, una enseñanza, una descripción de algo que debemos hacer, sino algo que al mismo tiempo produce la palabra en nosotros. Al fin y al cabo, el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Por lo tanto, la palabra de Dios debe ser enseñada y aplicada de tal manera que produzca este temor a Dios, que va a llevar consigo la obediencia y un mayor conocimiento. En cuarto y último lugar, la palabra de Dios trae beneficios para quien la obedece. Versículo 2 al final, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. La palabra, la obediencia, quiero decir, a la palabra de Dios, el sometimiento a ella, venía con la promesa de beneficios visibles y materiales para Israel. Cuando vemos todo el Antiguo Testamento nos damos cuenta que las promesas que Dios hacía tenían que ver con cosas palpables y visibles que podían ellos disfrutar. Cuando vemos el Nuevo Testamento nos damos cuenta que para el pueblo de Dios, la iglesia, los beneficios son espirituales. No hay promesa de bendición material en el Nuevo Testamento como sí la hay en el Antiguo Testamento para los israelitas. De hecho, el Señor habla en el Nuevo Testamento de que Él no tenía dónde recostar su cabeza, y cuando 3 personas distintas quisieron seguirlo, Él les dijo que vinieran, pero Él no tenía dónde recostar su cabeza, que tenían que tener como principio esencial seguirlo y dejar todas las cosas en segundo lugar. Por lo tanto, los beneficios que nosotros podemos aplicar para nosotros en el día de hoy es ser guardados del pecado. Cuando obedecemos la palabra, eso es lo que ocurre. Ser purificados del pecado. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Crecimiento espiritual para que todos crezcamos a la altura de un varón perfecto. Para que vayamos unidos, entrelazados como las coyunturas, ¿cierto? Y como todo lo que el cuerpo une, para que sea un cuerpo, crezcamos en el Señor Jesucristo. Cuando obedecemos la palabra tenemos convicciones más profundas de la verdad, y entonces los vientos de cualquier doctrina no nos moverán como niños llevándonos de un lado a otro. La palabra de Dios y la obediencia a ella nos da poder espiritual para enfrentar las vicisitudes de la vida. Y sobre todas las cosas, y antes que todas las cosas, nos lleva a una estrecha relación con el Señor, a disfrutar de Dios y de nuestra comunión con Él. Todo esto, producto de vivir bajo la autoridad de la palabra de Dios. No es exhaustivo, hay mucho más en la Biblia, en el resto de las Escrituras podemos completar una gran cantidad de beneficios que tenemos, pero sí, algunos de ellos aparecen aquí en nuestro texto. Si Dios ordena, entonces debemos enseñar lo que Dios ordena. Si Dios ordena que su palabra sea enseñada, debemos enseñarla. Si Dios ordena que su palabra sea obedecida, debemos obedecerla. Si Dios ordena que su palabra produzca mayor temor a Él, eso es lo que va a ocurrir. Y si Dios ordena que si su palabra es obedecida, vamos a ser bendecidos, eso también es una realidad. Que el Señor nos ayude a poder no solo tener en un alto concepto la palabra, sino en la vida práctica.
Padre, muchas gracias por tu palabra en este tiempo, Señor, por tu maravillosa verdad que es suficiente para cambiar el corazón nuestro, para transformarlo y para dar una visión totalmente distinta de la vida, para afirmar convicciones, para relacionarnos más de cerca contigo, para adorarte también, porque la palabra de Dios es la que instruye cómo debe ser la adoración. Todo está en tu palabra, no necesitamos nada más, es suficiente y autoritativa. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos, que esta sea la realidad nuestra como iglesia de Cristo también. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.